El día de hoy se anunció oficialmente el salario mínimo para 2026, y con esa información ya podemos calcular cuál será la pensión mínima garantizada del IMSS bajo la ley del 73 para el próximo año. Si te vas a pensionar en 2026, este video es para ti. Te voy a explicar qué es la pensión mínima garantizada, cuánto vas a recibir exactamente, cómo se calcula, cuáles son los requisitos, y te voy a dar tips muy importantes para que puedas maximizar tu pensión. Quédate hasta el final porque hay detalles que pueden hacer una gran diferencia en el dinero que vas a recibir. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la pensión mínima garantizada? Es una pensión que garantiza el gobierno federal para los trabajadores que se pensionan bajo la Ley del Seguro Social de 1973, específicamente en el artículo 168. Esto es muy importante. Solo aplica para quienes se pensionan bajo la Ley 73 del IMSS, no para otras modalidades ni para otras leyes. La idea detrás de esta pensión es protegerte como trabajador. Cuando solicitas tu pensión, el IMSS hace un cálculo basado en tu historial de cotizaciones, tu salario, tus semanas trabajadas, y otros factores. Ese cálculo da como resultado el monto de tu pensión. Pero si ese resultado es muy bajo, si sale por debajo del salario mínimo de la Ciudad de México, entonces entra el gobierno federal a complementar tu pensión para que recibas al menos ese mínimo establecido por ley. El artículo 168 establece claramente que ninguna pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada puede ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija en la Ciudad de México. Esto incluye las asignaciones familiares y ayudas asistenciales si las hubiera. Pero aquí viene un punto muy importante que genera muchas dudas. Cuando el IMSS te hace tu cálculo de pensión, te incluye las asignaciones familiares si tienes esposa o hijos dependientes, y las ayudas asistenciales si las requieres. Si aún sumando todo eso, tu pensión sale por debajo del salario mínimo, entonces te otorgan la pensión mínima garantizada. Pero cuando te dan la pensión mínima garantizada, ya no te van a agregar nada más. Es ese monto fijo y punto. No se incluyen asignaciones familiares extras, ni ayudas asistenciales adicionales. Otro punto clave: la edad a la que te pensiones no afecta el monto de la pensión mínima garantizada. Si te pensionas a los 60, 61, 62, 63, 64 o 65 años, vas a recibir exactamente el mismo monto, siempre y cuando sea en el mismo año. La única variable que cambia el monto es el año en que te pensiones, porque cada año el salario mínimo aumenta y por lo tanto la pensión mínima también. Ahora vamos a ver cómo se calcula esta pensión. Te voy a explicar primero con el ejemplo de 2025 para que entiendas la fórmula, y luego calculamos la de 2026, que es la que te interesa. En 2025, el salario mínimo de la Ciudad de México es de 278 pesos con 80 centavos diarios. Lo primero que hacemos es convertir ese salario diario a mensual. Para eso lo multiplicamos por 30.4167, que es el promedio de días que tiene un mes. ¿Por qué este número tan específico? Porque hay meses de 30 días, otros de 31, y febrero tiene 28 o 29 según sea año bisiesto. Entonces el promedio exacto es 30.4167 días por mes. Hacemos la multiplicación, 278.80 por 30.4167. El resultado es 8.480 pesos con 16 centavos. Ese sería un salario mínimo mensual. Pero la pensión mínima garantizada no es exactamente un salario mínimo, es un poco más. Aquí viene lo interesante. A ese monto le tienes que aumentar el 11%. ¿De dónde sale ese 11%? No está en el artículo 168 de la ley. Sale de un decreto presidencial que emitió el presidente Vicente Fox durante su sexenio. Ese decreto estableció que se incrementaría un 11% adicional a todas las pensiones mínimas garantizadas. Ese decreto sigue vigente hasta el día de hoy, por eso es que la pensión mínima garantizada es superior a un salario mínimo. Entonces calculamos el 11% de 8.480 pesos con 16 centavos. Para sacar el porcentaje en la calculadora, multiplicas por 0.11. El resultado es 932 pesos con 82 centavos. Sumamos ese 11% al monto anterior y nos da 9.412 pesos con 98 centavos. Esa es la pensión mínima garantizada para 2025. Ahora sí, vamos con lo que te interesa, la pensión mínima garantizada para 2026. Esta mañana, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció oficialmente el nuevo salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es el organismo encargado de analizar y determinar estos aumentos, publicó que el salario mínimo tendrá un incremento del 13% para la zona general. El nuevo salario mínimo para 2026 será de 315 pesos con 4 centavos diarios.
Vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos antes. Multiplicamos 315.04 por 30.4167 días promedio al mes. El resultado es 9.582 pesos con 44 centavos mensuales. Ahora le sacamos el 11%. Multiplicamos 9.582.44 por 0.11. El 11% nos da 1.054 pesos con 7 centavos. Sumamos ese 11% al monto base y obtenemos el resultado final, 10.636 pesos con 54 centavos. Esa es la pensión mínima garantizada para 2026. 10.636 pesos con 54 centavos mensuales. Es un aumento significativo comparado con los 9.412 de 2025. Estamos hablando de 1.223 pesos más al mes, que representan aproximadamente un 13% de incremento. Ahora viene lo más importante, los requisitos y las condiciones para obtener esta pensión. Presta mucha atención porque aquí es donde muchas personas se confunden y pierden dinero. Primero, esta pensión es solamente para quienes se pensionen en 2026. Si ya estás pensionado de años anteriores, esto no aplica para ti. No te van a aumentar tu pensión a este monto. Los pensionados de años anteriores reciben un ajuste diferente basado en la inflación, que se calcula con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese ajuste se publica cada año y suele estar alrededor del 4 o 5%. Pero no es este monto de 10.636 pesos. Segundo punto crucial. Para recibir la pensión mínima garantizada de 2026, debes cotizar en 2026. Esto confunde a mucha gente. Si tu última cotización fue en 2025, aunque tramites tu pensión en 2026, te van a dar la pensión mínima garantizada de 2025, no la de 2026. Por ejemplo, si dejaste de trabajar en noviembre de 2025 y te vas a pensionar en marzo de 2026, te darían la pensión de 2025 porque tu última cotización fue en 2025. Pierdes 1.200 pesos mensuales de por vida por no haber cotizado aunque sea un día en 2026. Entonces, ¿qué debes hacer si estás en esta situación? Mi recomendación es que cotices al menos un día, una semana o un mes en 2026 antes de pensionarte. Puede ser mediante la modalidad 40, que es la continuación voluntaria, o cualquier otra forma válida de cotización. No importa cuánto tiempo cotices, lo importante es que tu última cotización sea en 2026 para que te otorguen la pensión mínima garantizada de ese año. Tercer requisito. Obviamente debes cumplir con los requisitos generales para pensionarte bajo la Ley 73 del IMSS. Estos son, tener un mínimo de 500 semanas cotizadas, que equivalen aproximadamente a 9 años y medio de trabajo. Tener 60 años de edad cumplidos como mínimo. Y estar en conservación de derechos vigente. ¿Qué es la conservación de derechos? Es un periodo de gracia que te da el IMSS para tramitar tu pensión después de tu última cotización. Este periodo equivale a una cuarta parte del tiempo total que hayas cotizado. Si cotizaste 20 años, tu conservación de derechos dura 5 años. Si dejaste de cotizar en 2020, tendrías hasta 2025 para pensionarte. Si se te vence la conservación de derechos, pierdes el derecho a pensionarte bajo la Ley 73. La conservación de derechos se puede recuperar volviendo a cotizar, pero debes cotizar un tiempo específico dependiendo de cuánto tiempo dejaste de cotizar. Es un tema más complejo que requiere asesoría especializada. Cuarto requisito, y esto es lógico, tu cálculo de pensión debe salir inferior a la pensión mínima garantizada. Si el IMSS te calcula una pensión de 11.000 pesos, que es superior a los 10.636, entonces te dan tu pensión calculada, no la mínima garantizada. La pensión mínima garantizada solo aplica cuando tu cálculo sale por debajo de ese monto. Ahora vienen los tips importantes que pueden hacerte ganar dinero extra. Si vas a pensionarte en 2026 y quieres maximizar tu pensión, sigue esta estrategia. Cotiza durante el mes de enero de 2026. Puede ser el mes completo o aunque sea 1 o 2 semanas. Asegúrate de que tu última cotización quede registrada en enero. Luego, deja de cotizar para que tu pensión tenga fecha de inicio en febrero de 2026. ¿Por qué hacer esto? Porque cada año, en el mes de febrero, a todos los pensionados se les da un incremento por inflación basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor del año anterior. Ese incremento suele ser del 4 al 5%. Pero solo lo reciben quienes ya estaban pensionados antes de febrero. Si tu pensión empieza en febrero, aunque la tramites en marzo o abril, vas a recibir ese incremento anual. Si tu pensión empieza en marzo o después, pierdes ese incremento del primer año. Son entre 400 y 500 pesos mensuales que te estarías perdiendo de por vida.
Entonces la estrategia óptima es: cotiza en enero de 2026 para calificar para la pensión mínima garantizada de ese año. Deja de cotizar a finales de enero o principios de febrero. Tramita tu pensión en febrero o marzo. Tu pensión queda con fecha de inicio en febrero, recibes el incremento por inflación de ese año, y maximizas tu ingreso mensual. Esto aplica tanto si cotizas normalmente por un trabajo como si usas la modalidad 40 para cotizar voluntariamente. Lo importante es planear bien tus fechas. Hablemos de números concretos. Si recibes la pensión mínima garantizada de 10.636 pesos, y además recibes el incremento por inflación de digamos el 5%, estarías recibiendo 531 pesos adicionales al mes. Son 6.372 pesos al año. Y lo recibes todos los años de por vida. Si vives 20 años más después de pensionarte, son más de 127,000 pesos que ganaste simplemente por planear bien tus fechas de cotización. Otro punto importante: la pensión mínima garantizada se actualiza cada año con base en el salario mínimo. Entonces, conforme el salario mínimo sube cada año, tu pensión también sube proporcionalmente. Además de eso, recibes el ajuste por inflación que te mencioné. Son dos incrementos diferentes que se acumulan. Si ya estás pensionado y estás viendo este video pensando que perdiste la oportunidad, no te preocupes. Tu pensión también se ajusta cada año por inflación. No vas a recibir los 10.636 pesos, pero tu pensión actual se aumenta anualmente para protegerte de la pérdida de poder adquisitivo. Para los que se van a pensionar próximamente, les recomiendo que hagan un análisis completo de su situación. Calculen cuánto les saldría su pensión normal con sus semanas cotizadas y su salario promedio. Si sale por debajo de la pensión mínima garantizada, entonces esta es tu mejor opción. Si sale por encima, obviamente te conviene recibir tu pensión calculada que es mayor. También es importante que consideren otros factores. La pensión mínima garantizada no incluye asignaciones familiares adicionales. Si tienes esposa e hijos dependientes económicamente de ti, tu pensión calculada podría incluir esas asignaciones y resultar en un monto total mayor, incluso si la pensión base es menor. Analiza bien todos los números antes de decidir. Un último consejo: acércate a las oficinas del IMSS con anticipación. Pide que te hagan un cálculo estimado de tu pensión. Pregunta si calificarías para la pensión mínima garantizada. Pregunta cuál sería tu fecha ideal para dejar de cotizar y cuándo tramitar tu pensión. Los asesores del IMSS pueden darte información específica para tu caso particular. No dejes todo para el último momento. Entre más preparado vayas, mejor será el resultado. Reúne todos tus documentos: identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, estados de cuenta del IMSS, todo lo que puedas necesitar. Así el trámite será más rápido y sin contratiempos. Recapitulando lo más importante: la pensión mínima garantizada para 2026 será de 10.636 pesos con 54 centavos mensuales. Solo aplica para quienes se pensionen en 2026 y su última cotización sea en ese año. Debes cumplir con los requisitos de 500 semanas, 60 años de edad y conservación de derechos vigente. Tu cálculo de pensión debe salir inferior a este monto para calificar. Y si planeas bien tus fechas, cotizando en enero y dejando de cotizar antes de febrero, puedes ganar dinero extra con el ajuste por inflación. Es un incremento importante comparado con años anteriores. El salario mínimo subió 13%, y eso se refleja directamente en la pensión mínima garantizada. Es una buena noticia para todos los trabajadores que se van a pensionar este año. Si este video te fue útil, compártelo con familiares o amigos que estén próximos a pensionarse. Esta información puede ayudarles a tomar mejores decisiones y a maximizar su pensión. Entre más informados estemos, mejores resultados obtendremos. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un excelente 2026 y que tu pensión sea la mejor posible.